Gastón, gracias a todos por estar presentes. Un poco el título de esta charla es por esto, por el pirofosfato. Es una molécula que quizás los nefrólogos no estamos acostumbrados a manejar y que ha adquirido cada vez más importancia, especialmente en la mineralización, que es un proceso que no se conoce muy bien y que en los últimos 10 años ha empezado a aparecer, a conocerse mucho más, que es el proceso de la biomineralización. En realidad, yo cuando empecé a ver este tema, lo empecé a ver desde el punto de vista del hueso. Y una vez que uno empieza a ver el hueso, se da cuenta que lo que ocurre fuera del hueso como mineralización heterotópica es muy parecido. Entonces me pareció importante empezar a describir cómo es la mineralización ósea normal y de ahí de ver cómo se hace la mineralización heterotópica. Entonces la biomineralización es un proceso en el cual los minerales se depositan adentro o afuera de distintos organismos animales. En los tejidos vertebrados, los minerales que se depositan es el calcio, el fosfato de calcio, la hidroxiapatita. En la mineralización ortotópica o fisiológica ocurre en lo que llamamos los tejidos duros, básicamente los dientes y el hueso. Y es un proceso que está muy altamente regulado, ahora se los voy a mostrar cómo está regulado, y tiene por células que son tejido específicas. En el hueso tiene un tipo de célula, a nivel del diente otro. En contraste, la calcificación que llamamos heterotópica, las que nos interesan a nosotros para las calcificaciones vasculares, ocurren en tejidos blandos, en tejidos donde normalmente no tiene que ocurrir calcificación, básicamente el tejido articular, los tejidos cardiovasculares, especialmente los vasos, en el riñón, en los pulmones, en una infinidad de otros órganos. Entonces vamos a ver la calcificación heterotópica, es un proceso patológico. Originalmente se consideraba como un proceso físico-químico pasivo, que realmente había una gran cantidad de fósforo y calcio, se formaba hidroxiapatita, esa hidroxiapatita precipitaba y eso era básicamente la calcificación heterotópica. Pero eso ha sido desafiado últimamente cuando se ha empezado a conocer más la mineralización ortotópica y se ve que eso está muy regulado y no puede ser que algo simplemente sea precipitación de fosfato de calcio. Y hoy en día se sabe que está regulado por un muy preciso balance, o sea, la calcificación ortotópica y cómo se evita la calcificación heterotópica, por proteínas procalcificantes y anticalcificantes que están a nivel tisular y a nivel sistémico. Que eso básicamente es lo que voy a hablar hoy. Van a ver que hay una gran cantidad de nombres que les voy a dar al final un resumen de eso para que a ver cuáles son las cosas que tienen que retener, que me parece importante que retengan para después cuando sigan leyendo en la bibliografía. Estos son trabajos, cómo se hace la mineralización ortotópica, básicamente proviene de Japón. El doctor que más se dedicó a esto es Orimo, en Japón, y se ha demostrado que hay lo que se llaman vesículas de matriz, que se liberan al comienzo del proceso de mineralización y juegan un papel muy importante. Todas las células calcificantes, ya sean los odontoblastos o los osteoblastos, liberan estas vesículas de matriz. ¿Qué son esas vesículas de matriz? Son vesículas que están revestidas de membrana extracelular, tienen entre 20 y 200 micrómetros de diámetro y se forman por brotación polarizada. Ocurren en determinados lugares del osteoblasto y del odontoblasto, no ocurre en cualquier lugar. Y por supuesto ocurre de la superficie de condrocitos, osteoblastos y odontoblastos, que son las células que van a calcificar. Las señales para la liberación de esas vesículas no se conocen muy bien, si son variaciones del calcio extracelular, si son variaciones del fósforo extracelular, pero hay una señal que todavía no se conoce muy bien, que es la que determina que esas células comiencen a liberar esas vesículas de matriz. Las vesículas de matriz dijimos que es por brotación polarizada. ¿Por qué? Porque tiene una composición lipídica muy particular, no es cualquiera la composición de la membrana extracelular de esa vesícula. Tiene fosfolípidos, especialmente fosfatidilcerina, que vamos a ver que la fosfatidilcerina tiene una alta afinidad por el calcio y eso va a tener mucho que ver con el proceso de mineralización. Estas vesículas de matriz son ricas en una gran cantidad de proteínas. Por ejemplo, las anexinas, que son canales de calcio, la calciotepeasa, la calvintina D9K, y estas enzimas, que después vamos a ir viéndolas en detalle. Una, la fosfatasa alcalina, le dejé el nombre en inglés porque como ustedes lo lean, lo van a leer en inglés y es mejor retener el nombre en inglés. La TNAP es la Tissue Non-Specific Alkaline Phosphatase, la fosfatasa alcalina no específica. Esta enzima, que tiene un nombre largo, la nucleótido pirofosfatasa fosfodiesterasa 1, que recuérdenla como NPP1, esta va a ser, después van a ver la enzima que genera el pirofosfato. El cotransportador sodifosfato tipo 3, lo que se llama el PIT1 en los animales y PIT2 en la raza humana. Y el fosfo1, que es otra fosfatasa muy importante. O sea, básicamente hay 3 fosfatasas claves en el proceso de mineralización. Acá ven la famosa vesícula de matriz, esto tomado de Orimo. Estas vesículas de matriz, fíjense, tienen 2 de estas enzimas importantísimas en la superficie. Una, esta es la NPP1,
como ustedes ven, a partir del ATP que se libera de esta vesícula, genera pirofosfato. Y otra enzima, que es la fosfatasa alcalina inespecífica, que toma el pirofosfato y lo degrada a fosfato. Dentro de la vesícula de matriz, que es donde va a ocurrir la primera etapa de la mineralización, que ahora vamos a ver, fíjense, están estos canales de fósforo, el cotransportador sodio-fosfato tipo 3, que va a hacer entrar fósforo a la vesícula, canales de calcio como la anexina 5, que hace entrar calcio a la vesícula. Esta vesícula, ya les dije que tiene una composición especial de fosfatilcerina que lleva calcio adentro de la vesícula. Y esta enzima, la fosfo-1, una fosfatasa, que a partir de determinados sustratos va a generar fósforo intravesicular. Todo esto, cuando se genera fósforo y se atrae calcio, va a producir un aumento del producto calcio-fósforo y va a llevar a la precipitación dentro de esa pequeña vesícula del primer cristal de hidroxiapatita. Entonces, ¿cuáles son los procesos de la mineralización ortotópica? Ocurre en dos etapas, entonces. La primera etapa comienza la formación de hidroxiapatita dentro de estas vesículas de matriz. O sea, el osteoblasto, o el odontoblasto, o el condrocito hipertrófico va a liberar vesículas de matriz. Esas vesículas de matriz generan dentro de ellas mismas los primeros cristales primordiales de hidroxiapatita. Los fosfolípidos ligadores de calcio, como les dije recién, que es la fosfatilcerina, otras proteínas ligadoras de calcio, una muy importante es la cialoproteína ósea, y promueven la acumulación de calcio dentro de la vesícula de matriz. Y como ya les dije, las anexinas, que son canales de calcio, hacen entrar calcio dentro de esa vesícula de matriz. O sea, eso aumenta la concentración de calcio dentro de la vesícula. Y dentro de la vesícula también se promueve la acumulación de fósforo, como les decía. Este cotransportador sodio-fosfato tipo 3, el NAPI3, y la fosfatasa, esta citosólica, la fosfo-1, produce fosfato a partir de fosfolípidos como la fosfocolina y la fosfetalonamina. O sea, estos fosfolípidos que están en la membrana, esta fosfatasa, la fosfo-1, lo degrada y libera fósforo dentro de la vesícula. Entonces, cuando se acumula suficiente cantidad de fosfato de calcio, aumenta el producto de solubilidad y precipita como un cristal primordial de hidroxiapatita. Ese es el primer paso en la mineralización ortotópica. Les hablo 2 minutos de esta enzima, que esta enzima recién en los últimos años ha empezado a tener importancia, que es la fosfo-1. Se llama Phosphatase Orphan 1, ese es el nombre en inglés, fosfo-1. Es una enzima citosólica con especificidad para varios compuestos organofosforados, básicamente fosfatiletanolamina y la fosfocolina. O sea, esta enzima degrada estos productos y produce fósforo como producto final. Está expresada a niveles 100 veces mayores en los tejidos que mineralizan. Esta enzima es clásica de cualquier célula o tejido que mineraliza. Y es activa dentro de estas microvesículas osteoblásticas que les hablaba recién. La fosfo-1 también está comprometida de forma indirecta en la regulación del pirofosfato. Vamos a ver que todavía esto no se entiende bien, pero esto se empezó a ver a partir de las ratones que eran deficientes en fosfo-1. Ratones que tienen mutado y tienen un knockout para este fosfo-1, tienen niveles elevados de pirofosfato extracelular. Entonces, sí, ¿cómo es si esta enzima lo que genera es fósforo intracelular? Cuando está mutada la fosfo-1, se produce alteración de la producción del pirofosfato. En su transporte está aumentado. Ahora vamos a ver que hay una proteína especial que se llama proteína ANC, que está en el osteoblasto, que es la que transporta pirofosfato del intracelular al extracelular, y su degradación está disminuida. Hay una reducción de la actividad de la enzima que les digo que degrada el pirofosfato, que es la fosfatasa alcalina inespecífica. Los ratones modificados muestran, fíjense, múltiples deformaciones esqueléticas, fracturas espontáneas, huesos largos combados, osteomalacia y muerden tempranamente, los que tienen mutados esta fosfatasa específica. Y se ha hecho una doble evaluación, se ha mutado y ha ablacionado tanto la fosfatasa alcalina específica como la fosfo-1, y esos animales tienen completa ausencia de mineralización. Estas dos fosfatasas son fundamentales para la mineralización ortotópica. Si están ausentes ambas, no existe la mineralización esquelética, y tiene la esterilidad perinatal. Estos hallazgos sugieren que ambas enzimas tienen un rol muy importante y no redundante. Ambas fosfatasas son importantes en el proceso de la mineralización ortotópica. Muy bien, la primera etapa entonces es la liberación de esas vesículas de matriz. Esas vesículas de matriz forman el primer primordio de cristal de hidroxiapatita, y a partir de ahí va a ocurrir la segunda etapa. La segunda etapa de mineralización es la propagación de esa hidroxiapatita a través de la membrana vesícula. Rompe la vesícula, el cristal, y se va a tener que propagar dentro de la matriz extracelular. Como ustedes saben, el líquido extracelular, especialmente los tejidos duros, tiene suficiente cantidad de calcio y fósforo para seguir promoviendo la mineralización. Y eso es lo que hace, se forman más cristales a partir de ese cristal original. Se acumula alrededor las vesículas de matriz,
y eso llena los espacios que van ocurriendo entre las fibrillas de colágeno y se empieza a producir así la mineralización ortotópica normal. Entonces, primera etapa, las vesículas de matriz, que liberan los odontoblastos, los osteoblastos y todas las células calcificantes, y una vez que se producen los primeros cristales primordiales, eso se propaga a la matriz extracelular, donde sigue creciendo simplemente porque existe abundante cantidad de fosfato de calcio para promover la mineralización. Muy bien, tema fundamental, el pirofosfato. Este es el regulador inorgánico más importante de la mineralización. Vamos a ver que toda la regulación de la mineralización, incluso los factores proteicos, van a estar regulados por el propio pirofosfato. El pirofosfato per se es un potente inhibidor de la mineralización. El pirofosfato se forma por esta enzima, la NPP1, un nucleótido pirofosfatasa fosfodiesterasa 1, que está en la superficie externa de las vesículas de matriz y está también presente en la membrana externa del osteoblasto, del odontoblasto, de todas las células que son calcificantes. El pirofosfato también sale por un canal especial proteico de la célula osteoblástica, que se llama canal ANC. Este canal ANC, que se lo estudiando a ratones que tienen una enfermedad especial que se llama anquilosis progresiva del ratón, que tienen mutado justamente ese canal proteico. O sea, el ANC es un canal proteico que simplemente lo que hace es, el pirofosfato que se forma dentro del osteoblasto sale al medio extracelular. Es una fuente de pirofosfato extracelular. La fosfatasa alcalina inespecífica, la TNAP, hidroliza el pirofosfato y genera fosfato. O sea, al hidrolizar el pirofosfato saco el inhibidor y al revés aumento la concentración del fósforo y eso promueve que continúe la mineralización. Por lo tanto, el balance entre las concentraciones de fosfato y pirofosfato son esenciales para el proceso de mineralización ortotópica. Si existe un aumento del pirofosfato se inhibe la mineralización, si existe un aumento del fosfato se promueve la mineralización. La regulación fina de eso por todas estas fosfatasas es lo que hace que se inhiba o continúe la mineralización ortotópica. Acá lo ven en un esquema. Este es un osteoblasto. El osteoblasto tiene el canal ANC, que no tiene las vesículas de matriz. El canal ANC, el pirofosfato se forma dentro de la célula osteoblástica y sale al exterior, pero también en la superficie, tanto de las vesículas como de la membrana del osteoblasto, están esta enzima, la NPP1, que es la generadora de pirofosfato, y la fosfatasa alcalina específica, que es degradadora de pirofosfato. De acuerdo a la actividad de cada una de estas enzimas, va a ver qué nivel de pirofosfato extracelular hay, y eso es lo que va a regular la mineralización. Lo regula per se porque el pirofosfato es un inhibidor per se inorgánico de la mineralización, pero fundamentalmente lo hace a través de la regulación de otras sustancias que son proteicas, que son glicoproteínas de matriz. Ahora vamos a hablar después de eso. Vamos a hablar de estas glicoproteínas reguladoras de matriz. Lo interesante de estas proteínas que se fueron descubriendo a partir de las hipofosfatemias hereditarias. Por eso les digo que todo esto viene de muchos años de encontrar factores que nadie entendía cómo estaban interrelacionados. Ustedes saben que el ratón Hip es el modelo animal de una enfermedad que se llama raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Este raquitismo es el raquitismo más frecuente que existe en los humanos. Por supuesto son enfermedades raras, pero es la más frecuente de esas enfermedades. El ratón Hip, como los seres humanos que tienen el XLH, este raquitismo hipofosfatémico ligado al X, son causadas por mutaciones en este gen, el gen FEX, que fue uno de los primeros genes que se encontró relacionados con las hipofosfatemias. En el inglés, FEX quiere decir Phosphate Regulating Gene with homologies to endopeptidasa del cromosoma X. Son genes que codifican una endopeptidasa que están en el cromosoma X. Y esta justamente, el gen FEX, es una ectopeptidasa, está en la membrana externa del osteoblasto. Pertenece a la familia de las enzimas convertidoras de endotelina, que son endopeptidasas localizadas en la parte externa, como ustedes saben, de la membrana celular. Muy bien, el ratón Hip presenta un defecto muy importante de mineralización. Todos los raquitismos hereditarios tienen defectos de mineralización. A partir de estos ratones se postuló que estos animales producían un factor, que fue lo primero que se inventó, que lo llamaron minivina. No tenían un nombre para ponerle, le pusieron un nombre hipotético que se llamaba minivina. La acumulación de esta minivina en estas hipofosfatemias hereditarias sería responsable del defecto de mineralización ósea. La minivina sería directamente sustrato del FEX, esta enzima que les digo que está en el osteoblasto. O sea, el FEX degrada la minivina y promueve la mineralización al degradar estos sustratos. Como el FEX está alterado, la minivina se acumula y estos ratones, los Hips o los seres humanos con el XLH, tienen inhibición de la mineralización. Muy bien. Con el tiempo, y no hace mucho, hace unos años atrás, se describió otro raquitismo hipofosfatémico hereditario, que es el raquitismo autosómico recesivo. Es mucho más raro,
que se la describió recientemente, en el año 2009, y esta enfermedad presenta también defectos de mineralización, raquitismo y osteomalacia, hipofosfatemia y regulación anormal del calcitriol, como tienen todas las enfermedades de hipofosfatemia hereditaria. La ARHR, este raquitismo hipofosfatémico hereditario, lo que tiene mutada es otra proteína, se llama DMP1, Dentin Matrix Protein 1. Todas estas proteínas, esta DMP1, pertenece a en la matriz ósea hay una gran cantidad de proteínas que se llaman sibling. Y esta DMP1 pertenece a esas proteínas que se llaman sibling. Sibling viene del inglés Small Integrin Binding Ligand and Links Glycoprotein. Son glicoproteínas que se unen a las integrinas que están en la matriz. En ambas enfermedades, el raquitismo hipofosfatémico recesivo o el XLH, existe un aumento importante del FGF23. Hay una precisa regulación a estas enfermedades entre la mineralización y la excreción renal de fósforo. Cuando estas enfermedades están presentes, o sea, cuando hay mutaciones que producen hipofosfatemia hereditaria, hay un aumento del FGF23 y hay alteración del fósforo sérico, con aumento de la fosfaturia. Muy bien. Hay más proteínas siblings y la proteína, hace poco se describió otra proteína que se llama MEP, Matrix Extracellular Phosphoglycoprotein. Muchos la conocen como Matrix Glab Protein o MGP, o sea, tiene MEP o MGP que son sinónimos. También es una proteína sibling igual que la DMP1. Contiene este MEP, encontraron que contenía un motivo peptídico proteasa resistente, que lo llamaron ASARM. O sea, esta molécula tiene en su interior moléculas de ASARM, que son acidic serine aspartato rich motif. Son pedazos de proteína rico en serina aspartato y que no son degradables o son resistentes a las proteasas. Se cree que estos motivos, estos pequeños péptidos, son los candidatos a ser las minibinas. ¿Por qué? Porque estos péptidos ASARM serían los que son degradados por la ectopeptidasa FEX. Cuando el FEX está mutado, el ASARM no se degrada, se acumula y produce alteración de la mineralización. Los motivos ASARM también están presentes en otra proteína sibling que tiene mucho que ver con la mineralización, que es la osteopontina. Ahí es una tercera proteína sibling. También tiene péptidos ASARM, es muy parecida, tiene un 60% de homología con el MEP. Estas proteínas son muy parecidas, 60-70% de homología entre sí, y todas tienen estos motivos especiales proteicos que cuando se degradan producen estos péptidos inhibitorios de la mineralización. Muy importante que el grado de fosforilación de estas proteínas tiene que ver con la actividad inhibitora de la mineralización. Si están desfosforiladas, estos fragmentos no tienen actividad inhibitoria de la mineralización. Cuando están fosforilados, tienen mucha actividad inhibitoria de la mineralización. Los ASARM fosforilados de la osteopontina son degradados también por el FEX, y la adición de estos péptidos fosforilados en cultivos de osteoblastos inhibe la mineralización igual que los péptidos del MEP. Hasta ahí la mineralización ortotópica, ¿sí? Fíjense que les tiré un montón de proteínas y van a ver que en el vaso existen parecidas otras proteínas similares a las que existen en el hueso. Para entender, uno cuando, por lo menos a mí me pasó cuando escuchaba a Giacchelli y un montón de los que hablan de calcificación vascular, tiraba un montón de cosas, de factores y que no se entendía en qué contexto lo decían. Si uno no entiende el contexto de la mineralización ortotópica, creo que no se puede entender bien el contexto de la mineralización heterotópica. Entonces ahora vamos a hablar de la mineralización heterotópica. Hay dos enfermedades clásicas en las cuales ocurre la mineralización heterotópica vascular. Una ustedes saben muy bien, la diabetes, y la otra la enfermedad renal crónica. Básicamente en estas enfermedades ocurre una mineralización muy particular que es en la capa media vascular. Ustedes lo saben muy bien, no es una mineralización, no es una calcificación del endotelio vascular, de la íntima vascular, sino de la media vascular. En estas calcificaciones, cuando usted lo mira en microscopía electrónica, se ve claramente que hay vesículas de matriz y cuerpos apoptóticos. Siempre se veía en esto que había estas vesículas de matriz, que nadie sabía lo que eran, hasta que no se vio que en la mineralización ortotópica, eso es lo que inicia la mineralización en el hueso, las vesículas de matriz. Después vamos a ver qué son estos cuerpos apoptóticos. Con depósito de hidroxiapatita en la túnica media, y eso ocurre en ausencia de placa de ateroma. Esto no tiene nada que ver con la calcificación de una placa de ateroma, ocurre en la media vascular. Un elemento que parece ser clave en la patogénesis de la calcificación vascular es el proceso de generación de células de tipo osteoblasto o de tipo condroblástico en la capa media. Si no ocurre esa transdiferenciación de algún tipo celular en la capa media a una estirpe osteoblástica o condroblástica, no ocurre la calcificación vascular. Entonces el proceso de transdiferenciación en la capa media es
básico para la calcificación vascular. ¿Qué tipo de células mesenquimáticas hay en la capa media capaces de transdiferenciarse a células osteoblásticas o condroblásticas? Hay dos tipos de células. Uno son las células mesenquimáticas pluripotenciales o multipotenciales, que se pueden reclutar y cuando se transforman en células calcificantes se llaman CVC, Calcifying Vascular Cells, o células calcificantes vasculares. Y hay otro tipo de células que son las células musculares lisas comunes que tiene la capa media, que también son capaces de sufrir una transdiferenciación en célula condroblástica. Entonces hay dos tipos de células diferentes en la capa media vascular capaces de transdiferenciarse. ¿Cómo ocurre el proceso de transdiferenciación? ¿Qué es lo que hace que esas células, que normalmente son de otra estirpe, se transformen en una estirpe osteoblástica o condroblástica? Y acá la transdiferenciación es diferente, o por lo menos los experimentos sugieren que son diferentes, en la diabetes y en la insuficiencia renal crónica. ¿Qué pasa en la diabetes? En la diabetes existe hiperglucemia, correcto, que es el elemento fundamental, que genera, ustedes saben muy bien, especies reactivas de oxígeno. La generación de ROX por la hiperglucemia es un fenómeno conocido, y eso origina la upregulación de una proteína morfogenética ósea, que es el BMP2/4, en los pericitos vasculares. O sea, en el caso de la transdiferenciación en la diabetes, comienza en los pericitos vasculares. En estas células, por la hiperglucemia y por las especies reactivas de oxígeno, se genera esta proteína, la BMP2/4, proteína morfogenética ósea 2 y 4. Eso promueve una señalización especial a través de una molécula que se llama Wnt, se llama Wnt signaling en inglés. Eso acumula dentro de las células de la media de la capa vascular una sustancia que se llama beta-catenina. La beta-catenina se trasloca al núcleo y produce una transdiferenciación osteogénica en esas células de la capa media. O sea, acá el proceso es hiperglucemia, especies reactivas de oxígeno, aparición de una proteína especial, la BMP4, que produce acumulación de una sustancia que se llama beta-catenina, de la vía de la Wnt signaling, que produce la transdiferenciación en una célula osteogénica. ¿Qué pasa en la insuficiencia renal crónica? El proceso no es exactamente igual. Se induce una señal, seguimos los experimentos acá de Giacchelli, aunque han sido muy criticados después los experimentos de Giacchelli, que son del principio de la década del 2000, y han sido criticados, después les voy a explicar por qué. Se produciría una señal a través del transportador de superficie, el PIT1, que es el NAPI3, o sea, el transportador sodio-fosfato tipo 3, que se regula en esas células la expresión en las células vasculares musculares lisas, en este caso las vascular smooth muscle cells, de estos factores de transcripción osteoblásticos, que se llama RUNX2 o CBFA1, que es el mismo factor de transcripción. O sea, la hiperfosfatemia, el fósforo entraría por el PIT1, el cotransportador sodio-fósforo, dentro de la célula. Eso produce la generación o la aparición de genes que están involucrados en la transdiferenciación osteoblástica. Son factores de transcripción importantes hacia el prototipo osteocondrogénico. La hiperfosfatemia también se sabe que produciría especies reactivas de oxígeno. Ya hay más de una teoría que el fósforo puede generar dentro de distintas células especies reactivas de oxígeno. Entraría también por el PIT1 en las células endoteliales y aumentaría en esas células la transcripción también de BMP2/4, semejante a lo que pasa en la diabetes, pero por un mecanismo diferente. Y eso favorece también la transdiferenciación de esas células musculares lisas en células de estirpe osteoblástica. Este es el esquema que ustedes han visto mil veces, que es el esquema de Giacchelli. Básicamente, esta es una célula muscular lisa vascular. Acá está el PIT1 o PIT2, igual si es animal o humano, que es un cotransportador sodio-fosfato. Cuando aumenta el fósforo extracelular, como en la hiperfosfatemia y la insuficiencia renal crónica, se aumenta el transporte de fósforo, aumenta el fósforo dentro de la célula, y ese aumento del fósforo intracelular produce la transdiferenciación, aparición del RUNX2 o CBFA1, que es este factor de transcripción que transforma la célula en célula de estirpe osteoblástica. Cuando la célula se transdiferencia en una célula de estirpe osteoblástica, aparecen marcadores de célula osteoblástica, la fosfatasa alcalina típicamente y la osteocalcina. Por otro lado, cuando aumenta el fósforo intracelular, se ve la aparición, inmediatamente se empiezan a ver apariciones en esas células de estirpe muscular de estas vesículas de matriz como las que tiene el osteoblasto. Muchos dicen que esta transdiferenciación, el objeto que tiene, es que la célula pueda vivir. En realidad, la célula está siendo atacada por gran cantidad de fósforo, el fósforo se acumula dentro de la célula se tiene que defender.
¿De qué manera se puede defender? Transformándose en un osteoblasto. ¿Por qué? Porque el osteoblasto va a producir secreción de vesículas de matriz donde va a meter todo el fósforo y el calcio para desprenderse y no producir precipitación de fosfato de calcio intracelular. Entonces muchos interpretan el proceso de transdiferenciación como un proceso de supervivencia de la célula. La célula se transdiferencia para poder seguir sobreviviendo. La célula que no sobrevive, que precipita fosfato de calcio y se muere, se transforma en un cuerpo apoptótico que tiene cristales de hidroxiapatita dentro. Entonces, ya sea por la generación por esta célula que se transdiferenció y la aparición de estas vesículas de matriz, o porque la célula se muere y se transforma en un cuerpo apoptótico lleno de hidroxiapatita, es que se empieza a promover la calcificación en la media vascular. ¿Se entiende? Otra cosa que ocurre en la transdiferenciación de esa célula muscular lisa es que la célula muscular lisa tiene que perder su característica de célula muscular. Y se ha visto que el fósforo en el medio, si se cultivan células musculares lisas, activa una enzima que es la DNA metiltransferasa y produce una metilación en el promotor del gen típico de la célula muscular lisa, el SM22-alfa. O sea, una metilación de ese ADN altera el gen que le da la característica de la célula muscular lisa. Eso va seguido de la pérdida de la proteína específica de la célula muscular lisa y se pierde entonces la característica de la célula muscular lisa, más la transdiferenciación que ocurre con la aparición del gen específico de osteoblasto, el CBFA1, RUNX2, la célula se termina transformando en una célula osteoblástica. Acá ven esta teoría, otros han propuesto diferente de la teoría de Giacchelli, que en realidad el fósforo no haría lo que dijo Giacchelli, que fue muy criticado porque en realidad Giacchelli inhibía el proceso inhibiendo el PIT1 con un inhibidor que hoy en día se sabe que no inhibe el PIT1. Entonces toda la teoría un poco quedó desmembrada cuando lo que ellos usaban para inhibir no inhibía en realidad el transportador. Una teoría muy nueva de los chinos es esta, que el PIT1 aumenta el transporte de fósforo dentro de la célula muscular lisa. Ese fósforo incrementa el potencial de membrana de las mitocondrias de esa célula y genera especies reactivas de oxígeno. Una de las fuentes de producción de ROS es justamente la mitocondria. Esos ROS actuarían produciendo una transcripción de este factor de transcripción P66 P50 que se translocaría al núcleo y esa transcripción generaría la aparición de la transdiferenciación de la célula en célula de estirpe osteoblástica. Una vez que está transdiferenciada empiezan a aparecer esas vesículas de matriz. Zhao, es muy reciente el trabajo, como ya les dije, el fósforo entra por el PIT1, altera el potencial de membrana mitocondrial, genera los ROS activan a la vía nuclear del NSK beta. Ese NSK beta ustedes saben que tiene un inhibidor, se separa el inhibidor del factor activo, ese factor activo del NSK beta se trasloca al núcleo, incrementa la expresión de factores de transcripción osteogénicos como el RUNX2 o el CBFA1. Esto lleva al cambio fenotípico de la célula en un osteoblasto y ese osteoblasto empieza a generar las vesículas de matriz que producen la calcificación. Sin embargo, hay mucha discusión si la transdiferenciación ocurre hacia estirpe osteoblástica o condroblástica. Esto es un trabajo de la gente de Bélgica que utilizó un modelo diferente. En este caso lo utilizó un modelo de uremia que ustedes lo conocen muy bien, que se genera dando una dieta rica en adenina. Los modelos de insuficiencia renal crónica ricos en adenina y bajo en proteínas durante 4 semanas generan una insuficiencia renal crónica interesante porque tiene hiperfosfatemia. Es una insuficiencia renal crónica con severa hiperfosfatemia. El 85% de esas ratas urémicas desarrollan calcificaciones en la media vascular, en la media aórtica. Y el proceso de calcificación en el caso de estas ratas con insuficiencia renal crónica inducida por adenina, en vez de aparecer el marcador típico osteoblástico, lo que aparece es el marcador condroblástico, que se llama SOX9. Aparece un factor de transcripción no osteoblástico, sino condroblástico, específico del condrocito, que genera colágeno tipo 2 y agregan, y una tendencia no significativa al incremento, fíjense, de los típicos de osteoblasto, que es el CBFA1 y el colágeno tipo 1. O sea, hay distintas teorías, según algunas la transdiferenciación es a estirpe osteoblástica y en otras a estirpe condroblástica. Bueno, vamos a pasar a otra. Bueno, ya sea que las células musculares lisas y las células calcificantes, o sea, estas células que están en la capa media,
se transdiferencien a células de estirpe osteoblástico condroblástica, empiezan a producir el brotado de estas microvesículas. Y se producen dos tipos de vesículas lipídicas, como les decía. Los cuerpos apoptóticos, las células que no logran sobrevivir, se mueren, hacen apoptosis y liberan estas vesículas de 250 nanómetros, que como ya les dije están precipitados dentro de estos cuerpos apoptóticos hidroxiapatita. O se transforman en osteoblastos condroblastos y empiezan a liberar vesículas de mineralización. Entonces, ya sea por el cuerpo apoptótico o por las vesículas de mineralización, comienza el proceso de mineralización de la capa media vascular. Se propaga esas vesículas de matriz a la matriz extracelular y la calcificación es dependiente de los niveles de pirofosfato a nivel tisular. Y esto es lo que no se sabía hace poco. En los vasos también existe pirofosfato y en los vasos es el principal inhibidor de que no ocurra todo esto, es justamente el pirofosfato. Como también vimos en la calcificación fisiológica, en estas células existen todas las enzimas de que hablamos en los osteoblastos. La fosfatasa alcalina específica, el NPP1 y el canal proteico ANC. Todas estas enzimas van a estar presentes también en la capa media vascular. La fosfatasa alcalina inespecífica aparece en la capa media vascular cuando la célula se transdiferencia en osteoblástica. Normalmente la capa media vascular no tiene fosfatasa alcalina inespecífica. Cuando aparecen células que se transforman en osteoblastos, aparece la fosfatasa alcalina específica, que como ya les dije, esta enzima degrada pirofosfato. Lo que inhibe la mineralización es degradado por esta enzima. Normalmente existe NPP1 en la media vascular, las células periferiales lisas vasculares generan NPP1, por eso normalmente está inhibida la mineralización vascular en la capa media vascular. ¿Y cómo se sabe esto? Esto se sabe desde hace poco por la deficiencia de NPP1. Hay chicos que tienen mutado el NPP1, tienen un knockout, pero en humanos, y produce un trastorno genético que se llama calcificación arterial infantil idiopática. Es una enfermedad genética en la cual los chicos no tienen NPP1. ¿Y qué les pasa? Se calcifican los vasos. Estos chicos mueren por calcificación vascular diseminada. Entonces fíjense lo importante, cuando tienen mutado en la capa media vascular la enzima que genera pirofosfato, lo que ocurre es calcificación masiva vascular. El pirofosfato se creyó originalmente que era un quelante biofísico, se creía tanto en el hueso como fuera del hueso. Hoy se sabe que es un quelante biofísico muy importante de la calcificación, pero aparte de eso tiene otros mecanismos por los cuales se inhibe la calcificación. Recuerden que la generación del pirofosfato se hace a través uno de la producción por la NPP1 y otro, recuerden que la secreción por parte de las células que generan que generan pirofosfato, que sale de la célula a través del canal ANC. Estas son las dos fuentes de pirofosfato. Interesante es lo siguiente, que el pirofosfato inhibe la transdiferenciación vascular. O sea, para que ocurra, dijimos, calcificación vascular de la media, tiene que haber transdiferenciación. El principal inhibidor en la capa media de la transdiferenciación vascular es el pirofosfato. Los ratones que tienen mutado, estos son ratones, mutados el NPP1, son knockout para NPP1, exhiben una upregulación ya sea del SOX9, o sea, que esto lo transforma en una célula condroblástica, o del RUNSTOX SFBA1, que es lo que lo transmuta a célula osteoblástica. Son dos factores de transcripción esquelética muy importantes. Y eso produce la formación endocondral en las aortas de estos animales mutados. O sea, ustedes no tienen el NPP1 y le ocurre lo mismo que en la mutación humana. Generan calcificación de la capa vascular media, aparición de células osteoblásticas o condroblásticas en la capa media. La expresión del colágeno tipo 10, un producto altamente específico de los condrocitos calcificantes hipertróficos, está upregulado en los animales que tienen mutado, o sea que no tienen NPP1, la enzima que genera pirofosfato. Entonces recuerden, el pirofosfato no solamente es inhibidor de la mineralización, sino que es inhibidor de la transdiferenciación. Los dos procesos importantes para la calcificación de la capa media. Y el mecanismo por el cual el pirofosfato inhibe esta metaplasia cartilaginosa o metaplasia osteoblástica es fundamentalmente a través de glicoproteínas inhibidoras. O sea, el pirofosfato estimula la secreción de glicoproteínas inhibidoras. Y fíjense cómo se llaman. Matrix la protein, la MGP, igual que en el hueso. La fetuina, esta proteína proviene del hígado, pero después se acumula en las células calcificantes, y la osteopontina, las mismas proteínas que tenemos en el hueso, que regulan la mineralización. O sea, el pirofosfato regula todo eso a través de estas mismas glicoproteínas que tiene el hueso.
Interesante que los bifosfonatos, que son análogos no hidrolizables del pirofosfato, tienen una función de secretagogos de los complejos de MGP de esta proteína con fetuina. Se ha visto que uno de los efectos por los cuales muchos propenden el uso de bifosfonatos para prevenir la calcificación vascular es que los bifosfonatos, que es como si fueran pirofosfato, estimulan la secreción de secretagogos complejos de MGP fetuina. Una proteína muy importante es esta, la matrix protein, MGP, la proteína de matriz, esta proteína de matriz, que ya se las expliqué en el hueso. Esta proteína es muy rica en ácido gamma carboxiglutámico, tiene que estar gamma carboxilada para tener acción inhibitoria. Esa acción de gamma carboxilación es dependiente de la vitamina K. Si no hay vitamina K no produce gamma carboxilación y la proteína es inactiva. Los ratones que son knockout para esta proteína, esta glicoproteína inhibidora, desarrollan masiva metaplasia arterial cartilaginosa. Lo que les quiero decir, los ratones que no tienen EPP1 no tienen pirofosfato, metaplasia cartilaginosa. Los ratones que no tienen esta proteína también desarrollan metaplasia cartilaginosa. Entonces la secuencia sería que el pirofosfato estimula la secreción de esta proteína y otras proteínas que inhiben la transdiferenciación. El MGP es un poderoso modulador aparte de la señalización del transform factor beta, que está altamente expresado en los vasos, y el MGP inhibe la inducción de la fosfatasa alcalina por la BMP. La BMP induce la aparición de fosfatasa alcalina inespecífica que degrada pirofosfato. Muy bien, también la media vascular tiene otra proteína que también la vimos en el hueso, que es la osteopontina, otro inhibidor de la mineralización también de las células vasculares lisas. Inhibe la deposición in vitro de calcio en el medio de las células musculares lisas y retrasa la salida de la calcificación tisular ectópica in vivo en ratones que están mutados para la osteopontina. Y la secreción de osteopontina está marcadamente reducida en los animales que están knockout para el NPP1. Cuando no existe pirofosfato, hay una marcada reducción de la secreción de osteopontina. Es otra proteína inhibitoria de la mineralización. Bueno, y acá se los pongo en un esquema. Entonces, la media vascular existiría NPP1, que es la enzima que genera el pirofosfato. Y existe canal proteico que segrega a partir de las células musculares lisas NPP1 al medio. Entonces, el NPP1 en el medio es lo que normalmente inhibe en la media vascular la calcificación heterotópica vascular. ¿Qué pasa? El pirofosfato, ¿qué es lo que hace? Inhibe la transdiferenciación condrogénica. La metaplasia condrogénica no ocurre si hay pirofosfato. No lo sabemos muy bien con respecto a la metaplasia osteogénica. Claro, ya les dije que hay una teoría de que son dos metaplasias diferentes. La que seguro inhibe el pirofosfato es la condrogénica. Cuando falta pirofosfato, esta transdiferenciación ocurre y entonces ¿qué aparece? Aparece fosfatasa alcalina. Y la fosfatasa alcalina, ¿qué es lo que hace? Degradar el pirofosfato y promover la aparición de calcificación a través de la aparición de hidroxiapatita en el medio. Como falta pirofosfato, también faltan todas las proteínas inhibitorias de la mineralización, que normalmente inhiben el proceso de mineralización. Entonces el elemento central parece ser hoy en día en la mineralización heterotópica como en la ortotópica la presencia de pirofosfato en ese medio. Bueno, hasta acá todo muy lindo, todo muy teórico, pero esto ocurre en el ser humano. Entonces la pregunta se le hicieron recién ahora, esto es del año 2010-2011, van a ver los trabajos, del grupo de O'Neill, todo este grupo que viene trabajando mucho en este tema de calcificación vascular, y lo que hicieron fue correlacionar los niveles plasmáticos de pirofosfato con la calcificación vascular y se encontraron afectados por la modalidad dialítica. Midieron el pirofosfato con un ensayo enzimático. Les aclaro que la forma de medir el pirofosfato vascular es muy difícil, el pirofosfato plasmático es muy difícil. Se hace por un método enzimático, no es sencillo, no es fácil de medir. Acá lo que hicieron es medir los niveles en 54 pacientes en hemodiálisis, 23 en diálisis peritoneal y 38 pacientes en insuficiencia renal crónica estadio 4. Y la calcificación la cuantificaron en forma estandarizada en la arteria femoral superficial por tomografía computada. ¿Y qué fue lo que vieron? El pirofosfato basal no difirió en ninguna de las dos modalidades dialíticas ni con los renales crónicos. No importaba si dializaban o cómo dializaban, si dializaban o no dializaban y cómo dializaban en cuanto al nivel de pirofosfato basal que tenían. Tanto el score basal de calcificación como el cambio del score al año, lo siguieron al año, disminuyó con el incremento en los cuatrilos de pirofosfato plasmático. En un análisis multivariado, el pirofosfato plasmático se relaciona en forma independiente con la calcificación basal y no con el cambio en la calcificación. Acá lo ven en el esquema. Son cuatrilos de pirofosfato plasmático. A mayor cuatrilo de pirofosfato basal,
menor calcificación vascular. Más pirofosfato, menos calcificación. Y el delta, también, del delta al año, también. Cuanto más pirofosfato tiene, más calcificación. Entonces lo que pretendieron es hacer un uso del pirofosfato como potencial agente terapéutico. El gran problema que tiene el pirofosfato como agente terapéutico es que se degrada rápidamente, tiene una vida media muy corta. Encontraron que los niveles plasmáticos de pirofosfato alcanzaban, bueno, les inyectaron por vía subcutánea o por vía intraperitoneal a ratas normales pirofosfato para inhibir la calcificación. Encontraron que los niveles plasmáticos de pirofosfato alcanzaban el pico a los 15 minutos, muy rápidamente, luego una caída simple exponencial con una vida media de 33 minutos. O sea, para usarlo como terapéutica es poco eficaz porque rápidamente se degrada. El efecto de la inyección intraperitoneal, en otro trabajo hicieron el efecto de la inyección intraperitoneal de pirofosfato sobre la calcificación vascular urémica. Estas ya eran ratas urémicas, las anteriores eran ratas normales que trataron de ver qué esquema le iban a dar a ratas urémicas. Estas ratas urémicas se las alimentaron con una dieta alta en fósforo y conteniendo adenina, que ustedes saben, un modelo que produce insuficiencia renal crónica con alto fósforo. Por 28 días le introdujeron uremia. La incidencia de calcificación aórtica fue variable y no fue alterada por el pirofosfato, no se alteró la cantidad total de calcificación, pero el contenido de calcio de la aorta calcificada bajó significativamente. Como vieron eso, lo que hicieron fue repetir los experimentos, pero dándole mayor cantidad de pirofosfato para ver si era una cuestión de dosis. Y cuando aumentaron la concentración de pirofosfato plasmático en forma más importante, la mayoría redujo significativamente la incidencia como la cantidad de la calcificación. Y la histomorfometría cuantitativa de los huesos, interesante, no mostró ninguna alteración de la mineralización. ¿Por qué? Porque el hueso tiene mucha cantidad de fosfatasa alcalina y lo degrada. Entonces actúa a nivel vascular, que no tiene mucha fosfatasa alcalina, y no actúa a nivel óseo porque tiene mucha fosfatasa alcalina. Entonces estos estudios empezaron a sugerir que probablemente sea real en los humanos. Entonces les hago un breve resumen para que recuerden lo más importante de lo que dije. La mineralización autotópica y eletrópica requiere la presencia de células especializadas que liberan vesículas de matriz donde se originan los cristales iniciales de hidroxiapatita. Las células calcificantes, donde estén, liberan vesículas de matriz. Eso es lo que inicia el proceso de calcificación. La propagación extracelular de la mineralización de esos cristales primordiales depende de un delicado balance de fosfato-pirofosfato, que está determinado por tres fosfatasas importantísimas: la fosfatasa alcalina específica, la fosfo-1 y la NPP1. Y un canal proteico que es el que hace pasar el pirofosfato generado dentro de la célula al medio extracelular. Entonces recuerden estas tres fosfatasas que son importantísimas en la mineralización. El control inhibitorio de la mineralización lo realiza el pirofosfato por su sola presencia, pero también por la liberación de muchos inhibidores glicoproteicos, como MEP o MGP y osteopontina, entre otros, ¿no? Hay un montón, mencioné algunos nada más. A nivel vascular, las células musculares lisas de la capa media producen pirofosfato, eso es muy importante. Normalmente se produce pirofosfato y la producen las células de la capa media. El pirofosfato inhibe la transdiferenciación condroblástica de las células de la capa media vascular a través de glicoproteínas también inhibitorias, el MGP, la fetuina y la osteopontina. O sea, normalmente el pirofosfato de la capa media hace segregar estas proteínas que inhiben la transdiferenciación. Si no hay transdiferenciación, no ocurre calcificación de la media. Si ustedes mutan lo que produce el pirofosfato, la NPP1, ustedes mutan la MGP, ustedes sacan la fetuina, todo eso produce calcificación de la media vascular. En la insuficiencia renal crónica y en la diabetes, la hiperfosfatemia y la hiperglucemia promueven transdiferenciación fundamental, condroblástica o osteoblástica, depende cómo sea, de células mesenquimáticas de la capa media vascular. Tiene que haber primero una transdiferenciación. Esa transdiferenciación genera la aparición de fosfatasa alcalina específica en la capa media vascular que degrada el pirofosfato y a partir de ahí se promueve la calcificación vascular. Creo que nada. Muchas gracias. Bueno, muchos nombres, pero pocas cosas para retener, ¿no? O sea, 3 o 4 cositas que ustedes la retienen les va a servir para cuando lean el tema, los que no lo han leído. ¿Te hago una pregunta? Sí. ¿Por qué las ratas alimentadas con adenina tienen insuficiencia renal con el fósforo alto?
que específicamente, no sé, tiene toxicidad tubular, pero no sé por qué tiene fósforo alto. Son ratas que típicamente es un modelo de insuficiencia renal crónica con fósforo alto, pero no sé decirte por qué mecanismo. Si no, por ahí podría estar la clave también para... Igual muchas de esas ratas, para producirle franca calcificación vascular, muchas veces hay que darle vitamina D en alta dosis, no solamente con el modelo solo de fósforo que calcifica bien. Cuando hicieron este modelo de adenina, aparte de tener fósforo alto, le daban vitamina D, y eso promovía mucha calcificación vascular. Vitamina D 1.25. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Además te felicito porque sos un nefrostiólogo. Es claro que el fósforo, la hiperfosfatemia, está en la patogenia de las calcificaciones heterotróficas. Lo que quisiera es conocer tu pensamiento, ¿no?, sobre el rol de la PTH en la calcificación. ¿Qué cree? ¿Que participa mucho, medianamente o poco? Bueno, eso hay varios que lo han estudiado eso últimamente. Y participa cuando hay un hiperpar importante. Cuando el hiperpar importante promueve salida de importante cantidad de fósforo del hueso, sí se promueve la calcificación vascular. Ahora, en niveles intermedios de paratormona no tiene un rol fundamental. Pero cuando está incrementado en alto nivel y promueve salida de gran cantidad de fósforo vascular al nivel de medio celular, sí. Pero no que es un promotor, no tiene un rol fundamental, por lo menos en la regulación normal. ¿Alto llamás a un nivel de 1000, 1200? Digamos, por arriba de 600. Por arriba de 600. 600, ¿no? Sí. Empieza a tener un aumento importante en el remodelado vascular, en el remodelado óseo, y eso empieza a salir fósforo del hueso. Excelente la conferencia, pero siguiendo la pregunta de Miguel, la PTH independiente sola no produce calcificación. Y la pregunta es muy simple: si vos agarrás los enfermos que tienen hiperparatiroidismo primario, gente que tiene PTHs elevadas, esa gente no tiene calcificación vascular. O sea, es la PTH a través de la... Si vos agarras un multivariado, lo único que importa en la calcificación vascular Es el fósforo. ni el calcio solo. Muy difícil producir calcificación vascular dándole calcio. PTH no. O sea, ahora, lo que dijo es correcto. Si vos tenés en el hiperpatritismo secundario, vos tenés una PTH alta y tenés fósforo alto. Pero la PTH sola, por eso que bajar a la PTH y no bajarle el fósforo. O sea, ¿cuál fue el error de la gente que daba vitamina D? Vos le bajabas el fósforo, la PTH, pero lo calcificabas todo dándole vitamina D porque le subías el fósforo. Una pregunta. Me enseñaste que el bifonato es un análogo del pirofosfato más estable con más vida media. Y no se degrada, no degrada. Y este balance entre pirofosfato y fosfato sería parte de la clave de la calcificación. Correcto. ¿Esto explicaría por qué el bifosfonato podría usarse en una calcifilaxis? O sea, es parte de la... El bifosfonato se puede utilizar, digamos, hay varios estudios donde han usado bifosfonatos para inhibir la calcificación vascular. El problema es que el bifosfonato actúa a nivel óseo, o sea que el pirofosfato no, porque se degrada. Entonces, por un lado tenés una acción positiva del bifosfonato a nivel vascular, porque promueve secreción de complejos de fotoína y MGP que inhibe la calcificación vascular. Pero por otro lado tenés el efecto inhibitorio óseo, que baja la remodelación ósea. El bajar la remodelación ósea también produce alteración. Entonces, el problema del bifosfonato es ese, encontrar alguna molécula que no tenga efecto óseo y que tenga efecto vascular puro, que se están buscando análogos de bifosfonatos para usar como inhibidores de la calcificación vascular. Lo que están tratando de hacer es inhibidores de la fosfatasa alcalina. Si uno inhibe la fosfatasa alcalina, inhibe la degradación del pirofosfato y aumenta el pirofosfato vascular. Entonces lo que están buscando es inhibidores de la fosfatasa alcalina. Pero yo creo que lo que digo es medianamente correcto. Se usa el bifosfonato en la calcifilaxis severa. En la calcifilaxis se usa también por otra razón. Bueno, anda si lo dializás y le bajás el fósforo. Si lo dializás, no. Nosotros hemos tratado dos casos tremendos que no los publicamos, de gente diabética que tenían una calcifilaxis que vos le podías ver prácticamente a la pared abdominal. A esa gente con diálisis diaria y bifosfonatos se les cerró el 80%. Pero si das solo bifosfonato, no, tenés que bajarle básicamente el fósforo y la única manera es la diálisis diaria. Pero es una manera
adecuada y la patogenia lo que explicó. El bifosfonato, por otro lado, tiene una acción antiinflamatoria. No se sabe bien cómo es, pero una de las cosas que uno ve, por lo menos lo que hemos visto nosotros, que es con alguna calcificación que se llama papillote intravenoso, es que le basan en los marcadores de inflamación. O sea, no se sabe qué acción tiene importante los bifosfonatos, pero inhiben en forma muy importante la inflamación vascular. O sea que también, aparte del efecto que tiene sobre la mineralización, tendría un efecto antiinflamatorio vascular. O sea que tendría un doble mecanismo, no un solo mecanismo. Perdóname, porque la inflamación no la mencionaste mucho acá, No, solo a acá través de no. los ROS, pero No mencioné. ¿cómo entra a jugar? Bueno, todo el arroz provoca inflamación, la precipitación de hidroxiapatita provoca inflamación vascular, todo eso genera inflamación, aparte hay todo un mecanismo inflamatorio al lado de esto. Yo mencioné eso, lo disequé, digamos así. Pero eso produce todo un mecanismo inflamatorio, ya sea por los ROS o por la acumulación de hidroxiapatita, que genera inflamación también local. Pero es verdad que los bifosfonatos, los que se han tratado de usar, por lo menos en Japón, ustedes saben que los bifosfonatos hay dos tipos, los bifosfonatos que son nitrogenados y los no nitrogenados. Los no nitrogenados, que son los más viejos, tienen una acción muy importante inhibitoria de la mineralización, cosa que no tienen los bifosfonatos más nuevos. Los bifosfonatos nuevos, el elendronato, el bisedronato, todos los que usamos, digamos, en osteoporosis, esos no tienen acción prácticamente inhibitoria de la mineralización. En cambio, los primitivos sí tenían una potente acción inhibitoria de la mineralización. Los japoneses, los trabajos que hay más hechos en inhibición de la calcificación vascular han sido con los bifosfonatos más viejos, que son más inhibitorios de la mineralización. Fernando, un punto es importante. Ustedes saben que la fibrilación auricular es sumamente frecuente en los enfermos en diálisis. No solamente frecuente, pero la mortalidad del enfermo que está fibrilado en diálisis es significativa. Pero también, entonces voy a decir, bueno, lo tratamos y le damos anticoagulantes. Y cuando vos le das anticoagulantes, la mortalidad sube significativamente, independientemente que hagan sangrado. Ojo, el estudio que nosotros lo hizo Tadani y lo hicimos nosotros en la base nuestra en California. Y la explicación lógica sería la siguiente. Cuando vos le das a esta gente anticoagulantes, le inhibís la producción de vitamina K. Y la inhibición de vitamina K, como explicaste muy bien, inhibe la producción de MVP. Exactamente, o sea que esta gente tendría un efecto vasculotópico a través de un aumento de la calcificación. No se probó porque... Si la proteína no está gamma carboxilada, la proteína no tiene acción inhibitoria de la mineralización. Cuando uno le da estas sustancias que inhiben la gamma carboxilación, se promueve la calcificación vascular. Es interesante eso porque ahí sería el clic. ¿Por qué esta gente? Porque es un estudio epidemiológico de la asociación y nadie entendía por qué esta gente se moría básicamente de sudden death, muerte súbita, que podía estar asociado con calcificación de las coronarias. No está probado muy bien, pero yo creo que es un signo. En población general, en diálisis y en población general hay una correlación entre la nivel circulante de matrix La protein no gamma carboxilada y mortalidad. ¿Por qué mecanismo es? Si es por calcificación muscular o otro mecanismo, no se sabe. Pero hay una correlación directa. Más cantidad de MGP no carboxilada, mayor mortalidad. En la población general. Así que a lo mejor probablemente los dializados también. No me acuerdo si hay trabajo de dializados. Cuando los anticoagulantes tenés que tener cuidado. Y lo interesante sería verlos en sujetos, porque ¿en quién tiene la fibrilación auricular? Es en gente aniosa. Y el efecto deleterio cuando vos le das anticoagulantes es que vos le bajás la posibilidad de stroke. Pero la enfermedad cardiovascular no baja. Y uno pensaría que si vos le estás mejorando el problema que haga una embolia, y a lo mejor le estás aumentando el problema de la calcificación. Es una cosa interesante de estudiar. No se sabe si es por calcificación vascular. Bueno, no. En la población general, uno ve que hay una correlación en poblaciones entre la cantidad de MGP no carboxilada y la mortalidad.